¿Qué sabemos de en qué punto está a esta hora, 11:06, el entorno más cercano al núcleo duro de Pedro Sánchez? ¿En qué están? Bueno, están un poco todavía en el balance de daños y en el impacto, porque si a nosotros como periodistas incluso nos impacta un poco repasar el vídeo que acabas de poner, ¿no?, de la entrevista en la que hace tan solo 6 meses él decía que nunca jamás nadie podrá probar que él había estado implicado en nada, pues es que eso mismo que nos dijo el diario.es, lo contabais antes en la mesa, se lo dijo al presidente del gobierno el mismo día en que salió el informe. Y lo que sí hemos podido constatar después de hablar con mucha gente, es que ni una sola persona en Moncloa, ni una sola persona en el Partido Socialista, ni una sola persona en todo el gobierno con las que hemos hablado atisba que sea sostenible esta legislatura hasta 2027. Creen que Sánchez seguramente tenía que decir eso el jueves, que era urgente salir a lanzar un mensaje de tranquilidad y de cierta estabilidad entre los suyos propios, que contuvieron la respiración hasta escuchar hablar al presidente del gobierno después del durísimo informe de la UCO. Pero yo no he hablado con ni una sola persona que se imagine, nadie se imagina ahora mismo cómo es posible que este gobierno en estas circunstancias aguante con la legislatura hasta 2027. A ver, Monrosi, entonces, esto es interesante, esto que cuentas. El presidente del gobierno, en la comparecencia del pasado jueves, decía que no iba a haber convocatoria electoral antes de 2027, que es cuando toca. Pero tú me dices que hay mucha gente, has dicho, si no me equivoco, toda la gente con la que tú has hablado del Partido Socialista, que dice que así no se puede llegar a 2027. No se imaginan cuál es la vía de escape para hacer sostenible la legislatura en las circunstancias actuales, por muchos motivos. El principal motivo es porque el argumento de que Koldo era una oveja negra descarriada, que Ábalos era un incendio controlado, bueno, todo eso ha pasado de fase. La implicación de Santos Cerdán y de la manera además tan explícita en la que lo hemos visto en el informe de la UCO, yo creo que supone que el edificio al completo está en llamas, con Pedro Sánchez a la cabeza. Esto afecta directamente a la credibilidad del propio presidente del gobierno, porque son su gente, y no es una persona, son 3, son su gente, con la que él mismo dijo ha trabajado durante 13 años codo a codo. Y por tanto la situación es muy difícilmente sostenible desde la propia credibilidad que pueda desprender ahora el gobierno y el presidente en general. Pero sobre todo hay otra cosa, y lo comentabais antes también ahí en la mesa. La sensación que tienen en el gobierno y el miedo que tienen ahora mismo, el presidente está con su núcleo más cercano, nos dicen que estudiando todas las hipótesis, con la preocupación además de que pueda haber más gente importante y de peso implicada en las próximas semanas, la situación un poco es esa, es que ya no es que no imaginen cómo llegar a 2027, sino que las personas con las que hemos hablado ni siquiera se imaginan cómo se puede sobrevivir a la semana que viene. Porque en cuanto, por ejemplo, Santos Cerdán deje de ser aforado, podemos ver una imagen de Santos Cerdán, del secretario de organización, detenido, que sería una imagen durísima también para el Partido Socialista, o registros en su casa. Y sobre todo porque la investigación acaba de comenzar y el temor que existe en el gobierno es que en las próximas semanas, en los próximos meses, esto se pueda convertir en un absoluto calvario donde más nombres puedan salir implicados de esta trama, de este escándalo de corrupción que ahora mismo, desde un punto de vista político, evidentemente tiene al gobierno contra las cuerdas y absolutamente fuera de control. Por tanto, el resumen sería ese. Nadie se imagina cómo se podría aguantar con la legislatura 2027 hasta 2027, pero es que ni siquiera nadie se imagina a día de hoy cómo se va a poder sobrevivir a la semana que viene, cómo se sale el Consejo de Ministros a intentar vender las medidas aprobadas por el gobierno o imponer una agenda de reformas con las circunstancias actuales y con una bomba prácticamente que puede estallar día sí, día también. María, te hemos visto perseguir durante toda la semana y durante las últimas horas a Santos Cerdán por los pasillos del Congreso. Y él, con todo su cuajo, decirte que nada de nada. Y, por cierto, que cuando conociéramos el informe iba a dar explicaciones. Nada de nada, ninguna explicación. Pero tú tienes una información que a esta hora nos puedes adelantar. Y es que ya se está moviendo Moncloa con sus socios. Se ha dirigido a ellos. ¿En qué términos y para qué?
Sí, fuentes parlamentarias confirman a La Sexta que Moncloa ha llamado a todos y cada uno de los socios de investidura. Llamadas telefónicas desde Moncloa, a Junts per Catalunya, al PNV, a Bildu, a Podemos, a todos los socios de investidura, a Esquerra. ¿Para qué? Atención, 4 mensajes que está trasladando Moncloa a sus socios de investidura. Primero, darles explicaciones, lo que Moncloa cree que debe explicar a sus socios sobre lo que ha ocurrido. Segundo, escuchar los planteamientos que tienen los socios de investidura para cómo seguir dando continuidad a la legislatura y para saber qué es lo que los socios esperan de Moncloa y del Gobierno. Tercero, Moncloa está trasladando a los socios de investidura que la intención del Ejecutivo, que la intención del presidente del Gobierno, tal y como ha dicho Monrosi, es aguantar toda la legislatura hasta 2027. En definitiva, Moncloa ha llamado a todos los grupos de la investidura para intentar tranquilizarles, Yela. Y una última, María, porque claro, Cerdán no ha cumplido su palabra tampoco en lo que tiene que ver con dejar el escaño. A esta hora no ha dejado el escaño. A esta hora está aforado. Decía Campos, es que lo mismo hasta ahora está destruyendo pruebas. Puede hacerlo. Está protegido por ese aforamiento. Claro, el lunes dice él, otra cosa es que no lo creamos, que va a entregar el acta. ¿Cómo está respirando el grupo parlamentario socialista en este asunto? ¿Confían en que vaya a entregar el acta? ¿Se lo creen? Pues bueno, hay de todo. Al principio estaban muy confiados, nos aseguraban el jueves que no nos preocupáramos por este asunto, que seguro que el viernes, por ayer, Santos Cerdán iba a renunciar a su acta de diputado. Pasaban las horas y eso no llegaba. Tampoco lo ha hecho esta mañana, de manera que hay personas importantes de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista que ya sospechaban que no lo fuera a hacer o que se le ocurriera ir a la declaración voluntaria del día 25 como aforado, es decir, mantener el acta hasta ese día. Ahora parece que respiran más tranquilos después de que él haya transmitido en Ferraz hoy, al pasar por allí, que sí, que tiene intención de dejarlo el lunes. En cualquier caso, no le creen, evidentemente, porque saben que es una persona que no tiene palabra. Así que lo único que están deseando, Yelamo, es ver esa renuncia firmada por Santos Cerdán y que se haga efectiva cuanto antes. Es lo que están deseando desde el mismo jueves en el que Santos Cerdán hizo su comunicado anunciando que dejaría el acta de diputado. Chema Garrido, Diario El Plural, esta es la portada, este es su artículo. Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Chema, ¿cómo lo leéis vosotros? Pues efectivamente, el Partido Socialista y Pedro Sánchez están en sus horas más críticas desde que accedieron a la Moncloa. No solo por la crisis política, que es evidente, sino también por una cuestión personal, ¿no?, que muchas veces se olvida, ¿no?, y es la desolación que desde el jueves tienen no solo Pedro Sánchez, sino el entorno más cercano del presidente cuando se enteraron que Santos Cerdán presuntamente les había engañado todo este tiempo. El presidente del Gobierno lleva fuera de Madrid desde el pasado viernes, está con su familia y está reflexionando tomar una serie de medidas para atajar meses que se presuponen muy complicados. Se descarta, o al menos eso hasta el momento, ¿no?, que vaya a haber un adelanto electoral. Sí que se habla de cambios profundos en el Partido Socialista, hasta el punto de que obviamente la Secretaría de Organización va a cambiar, y empieza a coger fuerza en las últimas horas de que quizás tenga que haber también cambios en el Ejecutivo. Chema, pero tú te atreves, ya no el artículo de hoy, sino el de ayer, que son las 0 horas 22 minutos, a augurar que el Partido Popular incluso podría llegar a demandar o a denunciar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. ¿En qué te basas? Bueno, el Partido Popular, para empezar, va a ir a más todavía, ¿no? Va a utilizar este caso de corrupción de Santos Cerdán, este informe de la UCO, para ir a más. Dejarme solo leer unas declaraciones que ha hecho hoy un cargo público del Partido Popular, ¿no? Es el alcalde de Torros, en Málaga. Se ha preguntado si Pedro Sánchez es un retrasado mental, ha dicho que es un sinvergüenza, un psicópata o que está malito. Ayer, en una radio, que es portavoz de la Comunidad de Madrid, se decía que Pedro Sánchez era una geisha tuberculosa, una folclórica en decadencia y un farsante. Es decir, el Partido Popular va a dar el resto ante este auto, que sí, efectivamente, pone en serios problemas al Partido Socialista y que sí que parece que, a diferencia de otros anteriores, arroja mucha luz, ¿no?, sobre prácticas
muy difíciles que se dieron en el Partido Socialista, pero la cuestión es que el Partido Popular va a ir a más. Y va a ir a más hasta el punto de que ya se plantea de que van a presentar una demanda contra Pedro Sánchez y contra el propio Partido Socialista, que se suma a la iniciativa iniciada también por asociaciones y por sindicatos de extrema derecha como Manos Limpias y Acto Ir, que al final sitúan al presidente del Gobierno y al Partido Socialista en el foco de todas las polémicas. Porque no nos engañemos, aquí no se trata de hacer caer a Santos Cerdán, lo que quieren hacer es caer a Pedro Sánchez. Chema, la calle esta noche la hemos visto, se ha vuelto a calentar otra vez y lo que hemos visto en las últimas horas es un clima que ya no es político, es un clima cuasi social. Lo que hemos visto es cosas como esta y enfrentamientos como estos. Cargas policiales, gases lacrimógenos, después de escuchar consignas de Franco, Franco, cara al sol, Primo de Rivera, en fin, lo que hemos visto es una calle calentita anoche, calentita hoy de nuevo y todo esto. Termina la manifestación encabezada por Vox y la policía intenta desalojar la calle Ferraz. Pero los manifestantes toman el control, rompen el cordón policial y se dirigen a la Moncloa. Empiezan las primeras cargas. Cuidado, chavales, que van a cargar más. ¡Asesinos! Los ultras se enfrentan a la policía e incluso les lanzan patadas. Disparos de pelotas de goma. Y lanzamiento de objetos. Los enfrentamientos entre antidisturbios y manifestantes dejan varios heridos. Así concluye otra noche de tensión de protestas contra Sánchez. Chema, tenemos un problema, tenemos un riesgo de contagio. Hoy estamos contando esto, hemos visto las sedes del Partido Socialista vandalizadas. ¿Tenemos un riesgo de que esto llegue a la calle? Javier, os preguntabais en la mesa, os escuchaba atentamente por qué o si era posible, ¿no? Os preguntabais si era posible una moción de censura y precisamente el clima de violencia que se vive en las calles es uno de los factores por los que no va a haber una moción de censura. Si hay este clima de violencia y han intentado acabar con un presidente del gobierno cercando a toda su familia por tierra, mar y aire, que no podrán hacer en la oposición. Y ese temor no solo lo tienen hoy dirigentes del Partido Socialista, lo tienen dirigentes de Junts, lo tienen dirigentes de Esquerra, lo tienen dirigentes de Podemos, que además también están, al igual que el Partido Socialista, desolados por lo que se ha conocido de Santos Cerdán. Y luego, este clima viene derivado de una doble vara de medir, ¿no? Porque lo que se ha conocido del Partido Socialista es gravísimo. Pero es verdad que cuando al número 2 de Esperanza Aguirre le encontraron 1 millón de euros en el altillo, no se hacían editoriales especiales contra la corrupción del Partido Popular. Y no menos cierto es que en el prime time de muchas cadenas no se preguntan si Isabel Díaz Ayuso conoce que su marido es un defraudador confeso, porque parece que todo el mundo tiene que saber que Santos Cerdán era un corrupto, pero nadie se pregunta con la misma intensidad en las televisiones públicas y privadas si, si Isabel Díaz Ayuso duerme con una persona que es un defraudador confeso.